Bueno, ahí se siguen incorporando más invitados, más invitadas a este nuevo encuentro. Y estamos listos entonces para empezar, ¿sí? Perfecto. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Estamos muy felices otra vez de encontrarnos en esta última charla del ciclo que hemos denominado Educación, Ciencia y Pandemia, que la hemos estado realizando en el marco de la actividad denominada Ciencia Abierta del programa Explora del Ministerio de la Ciencia. Este programa es organizado en la región de Aysén por el proyecto Explora Aysén, que trabajamos en la Universidad Austral de Chile en el campus Patagonia. Para comenzar esta nueva jornada, dejo con ustedes a Celeste Esquivel, que moderará esta nueva charla. Celeste, ¿estás por ahí? Gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En esta última jornada nos acompaña Nayara Chuk, magíster en educación y docente de la carrera de pedagogía del campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Hoy conversaremos acerca de la situación de las mujeres migrantes en Chile durante la pandemia. Las mujeres han estado presentes históricamente en procesos migratorios nacionales e internacionales y son un elemento clave para comprender los actuales flujos migratorios. En esta jornada dialogaremos sobre estos procesos desde las experiencias de mujeres migrantes en Chile, específicamente en la región de Aysén. En el contexto de la migración como un derecho humano, la profesora Nayara nos comentará sobre las vivencias de mujeres que transitan desde lugares de origen a otros diferentes y desconocidos, específicamente la Patagonia, y los desafíos que hoy presenta la pandemia COVID-19 como mujeres, proveedoras y madres responsables de la educación de sus hijos e hijas. Al final de la charla tendremos un espacio de conversación moderado por Tatiana Olivos, así que las y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Facebook y también de Zoom. Todas las preguntas las responderemos una vez terminada la charla. Bienvenida, Nayara, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola a todos, todas, gracias Celeste por la presentación, por todo. Gracias por la invitación también a participar del ciclo de charlas de Explora, ¿cierto? Organizado por el Campus Patagonia también. Es un gustazo. En realidad hoy voy a estar exponiendo un poquito y comentando, y la idea es conversar un poquito sobre la mujer migrante en la Patagonia, ¿cierto? En especial en esa época que estamos con el tema de la pandemia, cómo se está dando la educación, el trabajo con los niños, ¿cierto? En la casa, y qué estamos haciendo nosotros también. Cómo se ha dado esa trayectoria de llegada a Chile, de llegada a la Patagonia, tan lejos, ¿no? Están acá al sur del globo. Así que eso vamos a conversar un poquito. Voy avanzando aquí. Bueno, les traje esa imagen para reflejar un poquito el tema de la mujer migrante, esa mujer migrante extranjera, ¿cierto? Que viaja, que viene de afuera con la mascarilla en la época de pandemia. O que está en otro país que no es el suyo, lo que está pasando, cómo está viviendo, ¿cierto? Contar un poquito que Chile, bueno, América Latina es un país, fue colonizada, ¿cierto? Por los europeos, así que hay muchas mujeres haciendo historia desde la época de la colonización, desde el tiempo, ¿cierto? En los puntos de religión en la casa, ¿cierto? Con los trabajos domésticos también. En los últimos tiempos ahora ha habido un boom en el sentido de migración en Chile específicamente, muy notable. Yo voy a hablar un poquito de mi experiencia. Llegué acá en 2007, y 2007 bueno, yo llegué a Osorno, me quedé un año en Osorno, estábamos conversando sobre eso antes, después luego me vine a Coyhaique en 2008.
y se veían muy poquitas personas, muy poquitas mujeres extranjeras acá. Y bueno, una iba conociendo, ¿no? La otra y todo eso. Y ahora, en los últimos 3, 4 años, ha habido un boom tremendo. Hay mucha gente extranjera, hay mucha mujer migrante. Y qué bueno que se estén abriendo puertas, quizás no de una manera correcta, o si es que hay una manera correcta, porque todos estamos aprendiendo, pero las estamos recepcionando, ¿no? Nace en esa fecha, nace en 2008, en 2000, perdón, nace en 2018 un trabajo con mujeres. En esa época yo estaba en la Fundación Dracma, que trabajaba con educación y mujeres, ¿no? Y dado a mi experiencia como mujer extranjera, haciendo patria acá en la Patagonia, desde Brasil, un país tropical con mucho calor, ¿cierto? Y llegar acá, una cultura diferente, el clima súper diferente también, castigador. Entonces, veamos qué hay que hacer, ¿no? Y hay que aprender, hay que aprender, hay que adaptarse, hay que ser flexible, ¿cierto? Y en ese contexto entonces nace ese trabajo con mujeres, porque también me he dado cuenta que no había en esa época ninguna institución o ninguna institución pública o privada que pudiera apoyar el desarrollo ahí de apoyar a las mujeres que iban llegando de afuera, en el sentido de qué significaban las instituciones, ¿no? Qué significaban las siglas, qué hace cada institución también, cómo funciona el tema legal del contrato de trabajo y muchos otros temas. Entonces ahí nace el colectivo de mujeres migrantes Aysén, que es un colectivo que funciona desde 2018 a 2018, más o menos, con mujeres extranjeras que van llegando. Y qué bueno, porque hoy hay más agrupaciones de extranjeros, de migrantes que están en la Patagonia, y que están haciendo también un trabajo hermoso, un trabajo en red. Nosotros nos comunicamos, conversamos, proyectos, campañas, sobre todo ahora en esa época de pandemia, ¿cierto? Entonces, eso, comentar un poquito de ese tema, de cómo nace ese trabajo por acá. Y les traje esa cita porque me pareció muy interesante, dado que estamos también con muchos estudios en el tema de género, ¿cierto? De enfoque de género. Si bien es cierto, hay una orientación hacia estudiar y profundizar los temas a nivel nacional e internacional en género. Y con eso también nos vamos dando cuenta que hay como cierto... hay como grupos que quedan como un poco fuera. Entonces, los estudios lo que nos muestran es que, bueno, mira, quizás hay que estudiar y profundizar más el tema de este grupo, ¿cierto? Como, por ejemplo, lo que son las mujeres migrantes en ese caso, que hay estudios, pero hay pocos estudios. Acá en la Patagonia, hay un estudio que hizo un profe con el tema de la salud, pero eso son poquitos, recién estamos empezando, pero estamos empezando y eso es lo bueno, vamos dando un paso adelante. Así que hay muchos grupos, por ejemplo, que van quedando fuera de esos estudios y es también que nos enfocamos ahí como las mujeres migrantes, los grupos LGBTQ, ¿cierto? Y otros más. Entonces nos va permitiendo también ver ahí algunos contextos muy importantes y que se conversa mucho últimamente, que es el tema de la feminización de la migración, que tiene que ver un poco con esa mujer que sale, ¿cierto? Si bien es cierto, de acuerdo a estadísticas internacionales, hay una diferencia una poca diferencia entre hombres y mujeres en el sentido de la migración. Claro que los hombres migran un poquito más, pero en ese sentido, ¿qué hace una salir de su país a ir a otro país, ¿no? Em, ¿qué, qué busca? Quizás cuando yo me vine hace más de 10 años y mis amigas hace más de 10 años buscábamos otra cosa o veníamos por otro objetivo. Hoy día el tema de, de buscar un trabajo, ¿cierto? Para poder apoyar la familia a buscar quizás desarrollarse profesionalmente, desarrollarse de una forma social, buscar quizás cosas diferentes en otro país, mueven a esas mujeres a salir.
Muchas de ellas dejan sus familias, dejan sus hijos para arriesgarse a buscar algo, ¿cierto? Algo relacionado a lo que es económico. Entonces ahí se dice que la feminización de la migración también oculta ahí muchos temas súper importantes que están como detrás, ¿no? Que son todo lo que es económico, político y también cultural. Y sin duda, una migra por muchas cosas, con eso pasan muchas cosas también. Y imagínense, bueno, con una de forma individual, pero imagínense ustedes, no sé, con un país entero donde hay todo el mundo sale de su país, busca cierto otro tipo de vivencias para mejorar la economía. Entonces, cómo también queda el tema del país, qué hacen ahí, cuál es el rol de las políticas públicas ahí, y así sucesivamente. El tema, por ejemplo, también de la población migrante en Chile, de acuerdo a los últimos datos, somos más de 1,5 millones de extranjeros viviendo en Chile, y eso es un número bastante elevado dentro del contexto nacional, ¿no? Y también, según esas estadísticas, 20% solamente de los migrantes trabajan en empleos calificados, o sea, que estudian para determinado trabajo, determinado empleo. ¿Y qué hacen los demás? ¿Y qué hace el 80% que vino a Chile, que está en Chile, buscando mejores condiciones de vida dentro de un cuadro ahora de pandemia, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo y vamos observando el tema de la vulnerabilidad, ¿cierto? De la pobreza multidimensional también. Y, y las brechas y las evidencias y lo que está relevando también la pandemia. O sea, cómo el Estado está trabajando con la agrupación migrante, ¿cierto? Y qué estamos haciendo nosotras las mujeres también en ese sentido. Traje esa imagen que representa el campamento en frente a las embajadas, ¿cierto? La gente buscando buscando volver a su tierra dentro del cuadro, cuando empezó el tema de la pandemia, y la dificultad que también está haciendo eso, de regresar a su tierra, el tema de lo que plantea el gobierno, ¿cierto?, de Chile, con ese nuevo proyecto, esa nueva ley que está en el tema de migración, las multas que tienen de por medio, si vuelve a su país que no puede volver. Entonces hay una buena discusión ahí también. Y esa cita que traje la saqué de un diario que se llama CIPER, que es de periodismo independiente, ¿cierto? Y habla un poco de lo que demostró la pandemia, que no tiene desigualdad. O sea, dice, es cierto que el virus no discrimina su capacidad de contagio, es cierto, pero sus impactos sociales no afectan a todos y todas por igual. El COVID-19 tiene rostro de desigualdad. ¿Y por qué tendrá rostro de desigualdad? ¿A quién afecta? Nosotros quizás estamos bien, estamos tranquilos dentro de todo porque estamos con teletrabajo, ¿cierto? Tenemos esa posibilidad, pero ¿y la gente que no tiene la posibilidad de un teletrabajo? ¿Y la empleada doméstica? ¿Y la que hace el aseo? Y que tiene que ir a la casa, que tiene que estar ahí presente porque tiene que cuidar a los niños o porque tiene que hacer otras tareas. Eh, ¿Qué tan cerca está también de contaminarse con el COVID-19? Y además, ¿qué se pasa? ¿Cómo le va con el tema de la salud? ¿Quién le respalda? ¿Hay leyes o no hay leyes que pueden ayudar ahí? O sea, eh, ¿cómo se está dando esa situación? Entonces, igual acá en la región, el tema del trabajo de la mujer se genera también en esos 80%, digamos, que están trabajando esporádicamente, ¿cierto? Que lograron algún empleo, por ejemplo, antes de marzo, porque acá se maneja mucho el tema del turismo, se trabaja mucho con el tema del turismo, y llega la pandemia y boom, se cierran los hostales, se cierran los hospedajes de repente, ¿cierto? Y la gente queda sin trabajo. Y ahí entra el tema de la visa, entra todo ese proceso administrativo que implica que tú puedes quedarte o no, que implica sanción o no, no hay dinero, ¿cierto? No hay trabajo,
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos lidiando con la situación? Les traje ese afiche, lo encontré en una página de la ONU, un afiche de una campaña de Brasil sobre el tema de la pandemia. ¿Qué están haciendo las mujeres? Dice que debemos evitar el virus, que debemos evitar que el virus se espalhe, garantir que las necesidades y los derechos de las mujeres meninas sean incluidos en todos los aspectos. O sea, es como la único afiche que he encontrado que habla sobre el tema del cuidado hacia la mujer y hacia las niñas dentro de esa situación de pandemia, ¿no? La protección a los derechos de la mujer, el respeto a la mujer también en ese sentido, en especial ahora. Siempre, pero especial ahora. No solo a la mujer migrante, a todas, en especial en los casos que ha pasado y que estamos viviendo acá en Chile, el tema de la niña Ámbar de ayer, ¿no? Que salió en la media. Entonces, nos falta mucho y nos falta mucho por mejorar. Nos falta mucho por trabajar. Y el tema de la ley migratoria, digamos así, creo que falta mucho y deja mucho de lado ese tema más vinculado también a la protección al trabajo de la mujer. Bueno, ahí hay un número estadístico de cerca del 25% de las mujeres migrantes procedentes de países latinoamericanos ocupan trabajo doméstico. Acá en la región de Aysén no es diferente. Si no es doméstico, están trabajando en empleos que van de atención a público, ¿cierto? Que en la cocina, que van de la mano en el turismo. Son empleos que muchas veces estamos desarrollando, estamos sobrecalificadas muchas veces, y ahí pasa el proceso de descalificación, ¿no? Que uno empieza, pucha, pero a mí me ha pasado en el inicio, tengo ese currículo, no conseguía trabajo, busqué trabajo en el supermercado, busqué trabajo de cajera, busqué trabajo de atención al público, y ¿qué pasa ahí? Que miran el currículo y dicen, no, pero tu currículo, o sea, es tremendo, o sea, no puedes venir a trabajar de cajera aquí por un sueldo mínimo, ¿te fijas? Pero yo prefiero trabajar de cajera a no tener un sueldo, me dicen si tengo hijos. Entonces, ¿qué? Tú empiezas a una descalificación, o sea, empiezas a borrar cosas de tu currículo como para lograr un trabajo que sea un empleo, ¿no? Y ahí entonces entra el tema del trabajo doméstico, que si bien es cierto, va a la casa de otra persona, está pendiente de los hijos o de la casa de otra persona, o a lo mejor no tiene hijos, pero tienes que salir de tu casa, tienes que a lo mejor tomar un bus, tomar una micro, tomar un tren, un metro, ¿cierto? En Santiago debe pasar mucho eso, con una población tremenda también a diario, y está el riesgo de contaminarse también. Entonces quiero comentarles un poquito sobre la mujer migrante que está acá en la región. Esta foto es de nuestro colectivo de mujeres, son mujeres súper amorosas de muchas nacionalidades, y es muy rico compartir. Bueno, no hemos estado haciendo más así en grupo desde que empezó la pandemia, pero ya volverá tiempos de juntarnos. Entonces hemos hecho un trabajo ahí del tiempo que viene el colectivo, y les traje algunos porcentajes más o menos para que puedan tener claro. Dentro de la región de Aysén somos aprox 1.200 mujeres, puede que sea un poquito más. En 2007 éramos 1.100 y algo. La mayor concentración de esas mujeres es acá en Coyhaique, después está Puerto Aysén, que está cerca, ¿cierto? Y algunas localidades, Chile Chico también entrando. Entonces un porcentaje grande de venezolanas, después 25% colombianas. Hay una agrupación muy grande de haitianas también acá en la Patagonia, que ya se adaptaron al frío y acá están con el tema de aprendiendo español también y vinculándose más con lo social, seguido por argentinas, peruanas. Y hay otras nacionalidades que igual están, pero con poco porcentaje, que está, bueno, Brasil, hay también cubanos, cubanas, hay gente de República Dominicana y también de Europa. Entonces ahí como que ese es como nuestro contexto, pero nuestro colectivo más o menos trabaja con estas nacionalidades sumada a Cuba, a unas chicas cubanas que también participan muchas veces con nosotros.
la mayoría con edades de 19 a 35 años, perdón, es la edad boom, ¿no? La edad que tú sales de tu país, de tu tierra, o para estudiar, y eso busca la mujer muchas veces, o viene porque conoció al amor, ¿no? Viene a trabajar. Entonces es la edad de la producción, ¿no? De darle todo, 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 de trabajar, trabajar para poder mejorar la situación económica, sea de ella, sea de su familia. Entonces, nosotros siempre tenemos una discusión muy grande ahí porque el colectivo recibe muchos temas por Facebook, de repente muchos comentarios y ha pasado que los comentarios son, ¿y por qué no hacen esas cosas también para las mujeres chilenas? ¿Por qué son extranjeras? Entonces, dejarles un poquito así, comentarles un poquito que para nosotros como extranjeras, como mujeres migrantes, las cosas no siempre son tan fáciles, ¿no? Es diferente cuando tú estás en tu tierra y naces en tu tierra. Tú ya sabes cómo el sistema funciona, tú tienes acceso, tú tienes ya tu root, ¿no? Tú llegas, tú vas al hospital a lo mejor, tú vas, no sé, al banco, todo funciona con número de tu root. Nosotros no, nosotros tenemos que empezar ese proceso, lleva 2, 3 años o más. Entonces, por ejemplo, el tema de estar ahí en esa edad de trabajar y producir, eh, el colectivo nace para también potenciar y cuidar un poco a la mujer extranjera en ese sentido, ¿no? Y el acompañado entonces seguido de 36 a 60 años que vienen, los últimos 2 años han venido las familias, papá, mamá, han venido acompañando los hijos ya grandes con los nietos, entonces ha venido toda la familia, ha migrado, ¿cierto? Ha pasado mucho con Colombia y Venezuela, y se instalaron acá y acá están trabajando y acá están desarrollándose. Entonces, dentro de ese cuadro de pandemia, hemos conversado un poco con las chicas, con nuestro colectivo también y preguntado qué ha predominado, qué sentimientos han tenido en el transcurso, ¿no? Y es lo que todos, yo creo en general, hemos estado sintiendo con todo ese periodo de cuarentena, que en Santiago sin duda alguna fue cruel, porque allá sí tengo entendido que están bien encerrados y todo eso. Acá nosotros todavía no llegamos a eso. Predomina entonces el miedo, la angustia, el estrés, ¿cierto? La impotencia y la violencia. Y ahí entramos a muchos puntos a discutir también, ¿no? Y eso todo también generado por un cuadro de desempleo. Entonces, por ejemplo, dentro del colectivo hay muchas chicas jóvenes que llegaron, por ejemplo, el año pasado, consiguieron contrato de trabajo, ¿cierto? Pudieron encaminar su visa y ahora con el tema de la pandemia las echaron del trabajo, consecuente, no pueden tomar la visa porque el empleador no va a firmar porque no es más empleador. Entonces ahí empieza otro trámite administrativo. Y ahí, claro, la gobernación igual ha apoyado el desarrollo del trabajo un poco de ese aspecto. Bueno, muy pocas del colectivo están con teletrabajo y las que están con teletrabajo se dividen ahí con las tareas del hogar y el cuidado de los niños, lo que igual es potente porque eso implica a veces que son 2, 3 jornadas al día y se terminan súper cansadas, un estrés y un agotamiento emocional también muy grande. Muchas mujeres con dificultad en los trámites de regularización de documentos, lo que empeoró, por un lado, por el tema de la pandemia, pero que de una cierta forma las instituciones que trabajan como la PDI, como la gobernación, igual han estado, de acuerdo a leyes nacionales, un poco más flexibles en ese sentido y están apoyando y ayudando en ese contexto. Y la pregunta, una de las preguntas también que fue hecha fue, entonces, ¿qué están haciendo? Si estamos muy colapsadas, si no nos podemos ver dentro del colectivo, ¿qué estamos haciendo como para canalizar un poco de esos sentires? Entonces, ahí surge el tema de la yoga, del baile, la casa con los hijos, de los ejercicios, lecturas, ¿cierto? Y hay mucha gente que también está tejiendo y adaptándose al frío, porque igual hay gente que está tomando el primer invierno acá y igual hay bastante complicados y preocupados en ese sentido. Yo creo que quizás termine el periodo de pandemia y se vuelva a su país, porque igual la Patagonia dura muchas veces, en especial en el invierno. Sobre todo los bonos que salieron del gobierno, las ayudas y apoyos que entregó el gobierno,
Acá en la región, por lo menos 61% de las mujeres migrantes no lo han recibido, sea porque no cumplieron con los requisitos, a lo mejor por el RUT vencido, por todo lo que ha pasado, a lo mejor porque... Y el gran tema, por ejemplo, que pasó con las cajas de alimentación fue que no tenían la ficha de protección, el registro social de hogares, perdón. Entonces ahí también los colectivos han estado trabajando con las agrupaciones de extranjeros en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y viendo cómo poder regularizar, pero ha sido difícil. Bueno, dentro del trabajo con los grupos se ha observado también que la pandemia dejó en evidencia una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque antes, por lo menos, nosotros podíamos reunirnos, juntarnos, aunque sea para compartir, para hacer actividades diferentes que hacíamos en el colectivo, y las agrupaciones y las organizaciones también, dentro de su contexto, pero ahora como no podemos hacerlo, igual ha generado un elevado, mayor vulnerabilidad en todo el sentido, en el emocional, en el económico, en estudio, en el tema también de la educación, en conversar con quién se puede hacer, el trabajo está más individual, o sea, no está más como tan que pueden conversar y decir, oye, ¿sabes qué, Nay? Tengo una dificultad aquí, quizás el colectivo puede ayudar de esa forma. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, las instituciones que trabajamos con migrantes, es conversar entre nosotros y ahí accionar a redes que ya sabemos con quién podemos trabajar en conjunto, que sea efectivo para poder ayudar y generar campañas. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con Fundación Manos que Ayudan. De hecho, mañana hay una campaña de un bazar, ¿cierto?, que va a ser para familias migrantes. Estamos trabajando con las organizaciones de migrantes haitianos, con la SOMISCA, que es otra asociación que está acá en Coyhaique también, que lleva un tiempo trabajando los chicos, asociación hay una de Puerto Aysén también, una reciente. Entonces ahí nos canalizamos y trabajamos en conjunto. Entonces se observa una continua exposición a tratos discriminatorios y xenófobos que limitan su acceso a recursos. Eso a nivel nacional. Y lo destaqué porque acá en la región, si bien es cierto, pasa, pero pasa poco, pero a nivel nacional pasa en otras regiones muy fuerte y muy marcado también. El tema de la discriminación me pasó en Osorno como mujer, en el centro de Osorno. Estuve leyendo un reportaje otro día del trabajo que hace una dirigente que está en Antofagasta, en el campamento de Antofagasta, donde trabaja con 1.700 familias de migrantes. Ella es peruana, lleva más de 25 años en Chile, activista, y el trabajo que hace allá, un trabajo bonito, justo la materia hablaba de lo que ella hacía, ¿no?, de cómo ella aportaba, de cómo ayudaba, y que llegó la pandemia y cómo están funcionando, y que a veces no sabe más qué hacer porque también se frustra. Entonces, había un comentarios abajo, porque eso de las redes también dá un acceso mayor a eso, ¿no? Uno escribe de repente lo que quiere, no, sin pensar, o de repente con la intención de herir, ¿no? Entonces, por ejemplo, los comentarios abajo de ese reportaje eran más del 85% discriminatorios. Entonces, diciendo, oye, tienen que volverse a su país, ¿qué quieren aquí? Ustedes no son de aquí, ese país es de los chilenos, y así por adelante. Entonces, sigue pasando y sigue pasando a diario también. Y comentarles un poquito entonces sobre lo que ha pasado acá en la región con el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, nosotros hemos conversado con las mujeres de la agrupación, muchas son mamás y tienen hijos menores de 18 años que están estudiando o están en jardín, y ahora sin jardín, ¿cierto? Y bueno, todos en la casa. Las dificultades que fueron evidenciadas tienen relación con la falta de recursos tecnológicos y escaso acceso a Internet, porque lo que la mayoría usa son los celulares cuando tú compras, ¿no?, las bolsas de datos, entonces se terminan los datos, se termina la bolsa. No hay computador en las casas, en la mayoría, se trabaja con los celulares.
Entonces, dependiendo de la escuela, muchas veces tampoco se puede accesar o se puede mantener un contacto más a diario, depende del trabajo que está haciendo el colegio. Poco apoyo docente, y también se fue evidenciado eso, ¿no? Ha pasado mucho también con el caso de hablar otro idioma en ese contexto también, cómo se va dando el tema de la inclusión ahí dentro del cuadro de la pandemia. La dificultad entre el trabajo, la casa y los niños, y también las mamás que dejaron sus hijos en su país de origen y que de una cierta forma están acá trabajando y aportando económicamente a esas niñas y a niñas, y que ahora no lo pueden ver, no pueden viajar tampoco, ¿cierto? Y lo difícil también que está haciendo desde el tema emocional. Y bueno, y del tema económico también. Bueno, y para ir así como, yo no sé en qué hora es, aquí no puedo ver aquí, no sé si la Celeste puede estar acompañando a alguien, pero no sé si también la hora o no, pero comentarles que vamos terminando así la presentación. Traje esas imágenes que son imágenes de alguna actividad que hemos hecho el año pasado, antes del tema de la pandemia, con la gobernación, con Servicio Nacional de la Mujer, capacitación, hemos trabajado con las chicas, la participación en la feria también, y un agradecimiento especial también a las agrupaciones y asociaciones que están acá en Coyhaique, también a la Universidad Austral, porque la idea también dentro de todo es entregar espacio, un espacio más visible, que se están haciendo, que hay agrupaciones que están trabajando, que se están moviendo, que saben más que nada cómo funciona el tema de los migrantes que están llegando acá en el sur, qué necesitan, y, y que ojalá se evidencie, que se visibilice el tema de la mujer también en ese sentido, ¿no? Dentro de las redes, porque se maneja mucho el tema institucional acá en la región, hay un acceso, pero el trabajo efectivo, yo creo que ahí aún tenemos que mejorar esto, en el sentido de trabajar en redes. Eso, no sé, les dejo a preguntas, si puedo contestar desde mi experiencia, desde lo que conozco bien. Sí, muchísimas gracias, profesora Nayara, por compartir con nosotras y nosotros su valiosa presentación y experiencia que nos permite acercarnos a conocer la vivencia de la mujer migrante, específicamente en la región de Aysén, durante esta pandemia, ¿no? Y la relación con las situaciones que enfrentan, de estos múltiples factores, ¿no? De riesgo, exclusión, entre algunas cosas que mencionaba, y su relación con la educación y cómo están llevando todo eso en este contexto. Bueno, ahora, como mencionó, podemos pasar a una instancia que podamos hacer comentarios, preguntas, compartir también con la profesora Nayara. Les recuerdo que pueden abrir sus micrófonos y también pueden ir realizando sus preguntas por el chat de Zoom y Facebook. Tati, ¿hay algunas preguntas ya? ¿Cómo va? Sí, desde la transmisión de Facebook, Nayara, te están mirando, bastante atentos y también mucha gente. Y Laura pregunta sobre algún consejo que les pudieras dar para poder integrar a los y las migrantes de la mejor manera posible a nuestra ciudad. ¿Qué consejo darías tú, Nayara? Yo creo que ahí hay que hacer un llamado bien potente. Yo creo que las agrupaciones quizás podemos empezar a trabajar en ello. De una cierta forma hemos estado haciendo, pero nos ha costado un poco llamar a la comunidad migrante a ser partícipe de esas agrupaciones. ¿Por qué? Porque por varios motivos. La región también es muy grande, ¿no? Igual hay gente por todos lados, pero la tecnología nos permite eso, acercarnos. Entonces la idea también es que las personas extranjeras, y en especial también las mujeres extranjeras, sepan que hay organizaciones y que hay colectivos que estamos trabajando directamente y que pueden nos contactar por Facebook, que pueden sumarse al trabajo o ver simplemente lo que está pasando y si necesita algo acudir, buscarnos, nosotros podemos orientar. Nos falta un poquito hacer como eso. Por eso yo decía que bueno ese espacio para poder visibilizar, porque hace falta.
Hace falta demostrar que hay más gente trabajando, que llegó más gente extranjera, que esa gente extranjera está trabajando también dentro de sus organizaciones y están con todo el ánimo de aportar y de poder compartir. Perfecto. Don Alejandro Reyes se encuentra aquí también en la audiencia de Zoom y quisiera hacer una pregunta. Don Alejandro, ¿puede activar su micrófono? Ok, muchas gracias. Gracias, Yanara. Me gustó mucho la presentación, muy interesante. Una pregunta, lo que, digamos, la duda que me surgió, digamos, que no estaba en tu análisis y que debe estar, digamos, dentro de la experiencia, es si en estos colectivos, digamos, y en conversación con las mujeres migrantes, se ha conversado cuál ha sido la experiencia en la inserción de sus hijos e hijas en el modelo educativo de Chile, digamos. Sí, sí, se ha tocado el tema, don Alejandro, y ha sido bien, de hecho, bien debatido porque son como sistemas diferentes de educación. Y claro, acá ha costado mucho el tema de repente de la inserción de ese sentido de inclusión de verdad. O sea, aún nos falta mucho como docentes, como instituciones, trabajar ese aspecto de inclusión del estudiante que habla creol, por ejemplo, que entra al aula, que tiene que pasar por un proceso de alfabetización hacia el español, o el tema de tu país, de tu cultura, de la culinaria, de los símbolos, como también los colegios o a veces nosotros, los docentes, los vamos dejando como de lado para priorizar, ¿no? Lo que es claramente lo que es la cultura chilena y la predominancia de eso. Entonces, el asunto y el tema que ha surgido dentro de las conversas del colectivo es que sí falta mucho y que, bueno, que vienen también, que entienden que vienen con su cultura y que tienen que de repente también intentar insertarse en la cultura de acá, pero ha costado mucho el tema de estudiar mañana y tarde con los niños también, de trabajar hasta más tarde también. Eso se ha debatido dentro de los colectivos. Mónica Arellano también tiene una consulta para Nayara. ¿Puedes activar tu micrófono, Mónica? Te invitamos. Mónica. Mónica. Mónica, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno, pero la podemos leer, también ayudar a Mónica a poder interactuar. Mónica, quisiera saber sobre si existe algún diagnóstico que permita saber por qué el extranjero llegó a la región de Aysén. Ay, qué buena pregunta. Nosotros hemos intentado hacer algo relacionado a eso, Mónica, pero la mayoría llega a Santiago y porque conoce a alguien que está aquí. Generalmente esa persona que está aquí es alguien ya de su tierra. Entonces empiezan a canalizar, a preguntar y averiguar y dicen, no, es que la Patagonia, es que tienes que venir para acá porque igual es una ciudad más chica, entonces igual se puede buscar o intentar arriesgarse con diversos tipos de trabajo. Entonces de repente uno viene con algunas especialidades de su tierra que quizás aquí se puede desarrollar y pueden aventurar. Y en realidad la mayoría ha llegado de esta forma. Algunos también han llegado por parejas, ¿no? Porque las parejas trabajan o viven acá, pero no hay un diagnóstico así conciso, así como tal cual, porque llegaron acá, así, aún no. Ojalá se pueda hacer pronto. Vamos a ver si alguien más quisiera activar su micrófono y hacer alguna pregunta a Nayara. Ahí Mónica te está dando las gracias, Nayara, por la respuesta. De nada, Mónica. Nayara, yo tengo una pregunta, mientras esperamos que otros también se puedan sumar. Sí. Me pareció muy interesante el concepto de la feminización de las migraciones. Si nos puedes hablar un poco más sobre eso y estos cambios que ocurren relacionados con estos patrones de migración, me pareció súper interesante. El tema son estudios como nuevos, un poco más nuevos y contemporáneos en el área, porque entra el tema del enfoque de género de lleno ahí, el trabajo de que por qué la mujer sale y deja todo, deja a su familia en búsqueda de qué y el por qué. Y tiene que ver
con varias cosas, muchas de ellas, bueno, dentro de lo que es también el tema de la parte más económica, el tema cultural también. Muchas veces uno busca tener una opción o poder desarrollarse de una forma social o de una otra forma que quizás en otro país te permita, no sé, es más o menos eso, y que quizás en tu país no lo puedas hacer. Porque está pendiente de muchas cosas. A lo mejor hay países donde el rol de la mujer tiene que ver directamente con el tema de la casa y de los hijos, y es eso, ¿no? Y la mujer quiere estudiar y quiere viajar y quiere vivir y quiere buscar ser experiencia de vida y poder realizarse. Tiene que ver un poco también con eso, ¿no? No quiere decir que es fácil, que es que es todo súper genial, pero uno pasa muchas cosas también y las que pueden y que se adaptan y que hay ese tema de esa flexibilización también, quedan y trabajan. Pero hay gente que simplemente no se adapta, ve que el choque cultural de repente es muy fuerte y regresan a sus tierras. Acá, por ejemplo, dentro del colectivo ha pasado que nosotros éramos 15, de estas 15, más o menos 4 han regresado a sus países porque simplemente no pudieron quedarse acá. Y no pudieron quedarse no en la Patagonia por el tema del frío y eso, pero por un tema cultural. Y eso eran nuestras conversas también, o sea, el tema cultural es fuerte y es potente en ese aspecto muchas veces. Perfecto. Nayara, y en torno un poco a la educación también nos llega otra pregunta de Facebook. Es si hay o existe algún establecimiento educacional que se destaque en los esfuerzos realizados para incluir de forma más efectiva a los estudiantes migrantes. Acá en Coyhaique, o sea, acá en Sí. la región de Aysén. Sí, sí. Mira, qué buena pregunta. Sí hay, sí, yo creo que hay un esfuerzo de los establecimientos en estar buscando el trabajo con el tema de la migración, en especial después de ese boom que ha llegado a Coyhaique también. Hay escuelas que están desarrollando un trabajo de inclusión buenas, que llevan años trabajando con el tema de inclusión, pero el tema de la migración también, que la Escuela Municipal Baquedano, que hace un buen trabajo, por lo que hemos estado observando y viendo y averiguando temas relacionados también a eso. La escuela Butiñá también es una escuela que tiene una buena recepción de apertura y trabajo con la migración. Y bueno, y hay una escuela que si bien así recibe, hay escuelas que reciben muchos migrantes, muchos niños y niñas, pero igual ahí hay que, yo creo que nos falta un poco el tema de capacitar al cuerpo docente, a poder entregar mayores herramientas de cómo poder trabajar con esos niños y esas niñas. Hemos estado trabajando en una oportunidad el año pasado con el Centro de Educación de Adultos, el CEIA, que el año pasado tuvo un curso como de 28 personas adultas haitianas que necesitaban aprender español. Entonces estuvimos trabajando el tema de metodología de alfabetización de adultos para trabajar y enseñar español. Y fue un trabajo muy bonito con los profes, pero es muy nuevo, es todo muy nuevo y uno siente cuando es muy nuevo, porque tú vas y estás conversando y estás viendo y hay muchas preguntas y hay muchas dudas al entorno también. Muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, pero desde la experiencia igual podemos ir aportando en ese aspecto. Hay otras preguntas por Facebook o comentarios también. Sí, yo acá tengo otra pregunta de Ana desde Facebook también. ¿Me escuchan bien? Yo tuve un pequeño desfase. Pero Ana desde Facebook nos comenta que qué importante las organizaciones cuando llegas a un lugar donde no tienes una red de apoyo, ¿cierto? Y más en situación de pandemia. ¿Cómo llegar realmente a visibilizarnos como migrantes en las instituciones del Estado? Eso quiere saber Ana. ¿Cuál es tu opinión, Nayara? Nosotros hemos estado trabajando hace mucho tiempo con eso, por lo menos acá en la región, con los cambios de gobierno y todo que han pasado, que
que se realizan, ¿cierto? Hemos estado ahí día a día golpeando puertas. Como dicen en Chile, somos catete, porque en realidad esta conversa de que, ay, es que lo vamos a ver mañana, hacemos una reunión y bien, no. Entonces el tema es la visibilización viene también de la unión. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar más en conjunto. Yo voy muy por ese tema. Si bien es cierto, mi formación no es tanto, no es área social, pero es un tema para visibilizar. Hay que estar juntos, hay que estar trabajando constantemente, no hay que dividir fuerzas, hay que sumar fuerzas. Entonces es el trabajo que también que las agrupaciones de ahora en la región están haciendo, porque nos conocemos, entonces estamos sumando fuerzas, trabajando, y cuando hacemos el trabajo con redes públicas o estatal, lo que hacemos es que llevamos los representantes, a veces vamos entre 2 o 3 y hacemos la reunión y nosotros nos ponemos de esta forma, ¿no? Me recuerdo que el año pasado, antepasado, hicieron una reunión en el gobierno regional también. Han participado los representantes de las 4 o 5 agrupaciones en ese momento que estaban. Yo fui como única representante mujer en ese momento y estuvimos conversando y exponiendo los temas de cómo estamos funcionando y qué estamos haciendo. Entonces, hubo una buena recepción, pero ahí quedó. Entonces, ¿qué se hace después? Hay que tener un trabajo de seguimiento. ¿Quién hace ese trabajo de seguimiento? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos y funcionamos con los colectivos y las agrupaciones, pero si bien es cierto, igual tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras tareas, ¿no? Nuestros hijos. Entonces, el tema de estar trabajando con los colectivos y aportando y ayudando demanda tiempo. Y lo que hemos estado conversando y de repente ha surgido en una u otra reunión fue que quizás se podrían hacer una oficina que trabaje con migración desde parte de la municipalidad o algo así de ese contexto, ¿no? Que pudiera estar ahí pendiente de los temas de migración acá en la región, ¿no? Acá en Coyhaique, por ejemplo. Eso fue como, en ese sentido yo veo que hay que visibilizar, de estar juntos, de estar unidos, de estar trabajando de esa forma. Sí, súper importante lo que mencionas, Nayara, y en torno a eso también otra pregunta desde Facebook, y es sobre las condiciones de viviendas de los migrantes más vulnerables de su organización, conociendo el alto valor de arriendos en la región. Sí, nos ha tocado complejo acompañar algunos cuadros muy complejos en ese sentido. En especial el tema de los arriendos, no sé, que te cobran 250, 300 mil pesos una casa o más, y tú vas a mirar y la casa llueve, no tiene una buena aislación, entonces de repente tiene como hoyos en las paredes, las familias tienen hijos pequeños, igual está el tema de la calefacción, que uno sabe cómo es acá el frío. Y hemos estado trabajando de una cierta forma ver la posibilidad de armar como un comité de migrantes y lo llevamos a conversa en el GORI en determinado momento. Y la respuesta fue que, bueno, no es porque son migrantes que podemos hacer algo y pensar que vamos a poder tener alguna prioridad en ese aspecto. Y yo lo que quiero dejar claro es que nosotros no buscamos prioridad. Lo que buscamos, de nuevo repito, es como unirnos como migrantes, cumplir con los requisitos, porque estamos súper claros que tenemos que cumplir con los requisitos también como los chilenos y eso, pero para poder también ofrecer y tener la oportunidad también postular a la casa o el subsidio de arriendo de repente, que puede ser también algo interesante, o participar de los comités. Pero hay casos que está siendo bien chocantes. De hecho, la mayoría de los migrantes que van llegando arriendan, por ejemplo, un dormitorio en un hostal o en una pensión, y ahí viven entre 4 o 5. O si no, viven a veces dos familias, ha llegado de 2, 3 familias dentro de una casa y dividen el arriendo. Entonces, claro, entonces suele pasar eso también. Y ahí hay genera también a veces conflicto con los propietarios y eso. Yo tengo una pregunta, Tati. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Hola, Nayara. Gracias. Hola. Colega, por compartir su experiencia con nosotras. Bueno. Agradecida también de conocerte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Igualmente. Muchas gracias, Marita. Tengo una pregunta para ti. Estos días hemos estado aprendiendo de educación, de
con una mirada muy crítica de los expositores que nos han acompañado, que ha sido bien virtuoso, lo decía yo hace unos días, porque ha sido un espacio de conocer igual personas que tienen mucha trayectoria, y una de las cosas que nos hizo reflexionar todos estos días tiene que ver con que nuestro sistema educativo es muy escolarizante y que tenemos que avanzar, y hay un problema epistemológico, nos decía ayer el profesor Calvo, en cómo concebimos la educación desde una escolarización a un proceso y qué entendemos por educación. En nuestro país, él nos decía que la educación era un proceso de creación de relaciones posibles. A mí se me quedó muy presente eso. Silvia igual nos hablaron de los objetos simbólicos, Catherine, que nos acompañó el segundo día, y hemos ido construyendo y reflexionando en torno a eso desde nuestro proceso en Chile. Tengo dos preguntas para ti. La primera, desde tu formación como docente, en la escuela también, no voy a decir escolarizado, porque, pero sí en tu experiencia en la escuela, ¿cómo visualizas tú y haces un comparativo desde tu relación con tu país, con este país que es Chile, mi segunda pregunta tiene que ver con cómo tu proceso de entender y de posicionarte como educadora desde tu experiencia y tu formación, si eso lo has podido instalar en nuestro país, en tu labor docente. Si ha sido fácil, si es complejo, ¿qué pasa en esta condición de venir de otro país y formar en un país que tiene un sistema rígido, escolarizado? ¿Cuánto de lo que tú tienes puedes aportar al sistema, a nuestro sistema? Hermosa, hermosa pregunta. Me encanta tu pregunta. No podía ser diferente. Bueno, no, contarles que yo tuve un proceso de escolarización, digamos así, de educación en Brasil. He pasado por muchas escuelas municipales en mi enseñanza básica y nunca he tenido problema con nada de eso. Bueno, allá en Brasil es media jornada, entonces también nos dedicamos a la otra jornada a estar haciendo otras actividades en la casa, o a lo mejor si el colegio tiene uno u otro taller, es uno u otro taller, no es todas las tardes de talleres. Entonces igual se permite un poco el desarrollo de otras habilidades también, encuentro yo, desde mi formación y desde lo personal. Que quizás estando todo el día en el colegio no es lo ideal. Yo pienso que, en especial de mi formación básica, media, eso. Yo hice una enseñanza media, cursé una enseñanza media, donde me titulé o salí con la certificación de normalista. Entonces podía trabajar en primero básico, segundo básico, ¿no? Y eso también me potenció y aprendí mucho ahí, porque justo llega el tema del constructivismo en Brasil, entonces se está discutiendo esa formación toda y se pudo aprender mucho ahí también. Eso yo encuentro muy diferente acá, porque si bien tengo mi hija que entró ahora, que está en el colegio, igual está con un proceso de educación bueno, escolarizada, ¿no? Y yo a veces lamento tanto porque ella llega agotada en la tarde también y es muy diferente. Entonces siempre conversamos mucho el tema con mi familia de Brasil y con mis sobrinas de Brasil, cómo funciona allá, cómo está mi hija acá y cómo se va dando ese proceso. Y no, fíjate que desde lo personal no me parece mucho. Ahora, cuanto a la otra pregunta que tiene que ver con el tema de mi formación como docente, y después también el estudio acá en Chile, cuando hice el magíster en Chile, ahí tuve mis primeros problemas, mis primeras dificultades, porque me acuerdo que éramos un curso de 40 y tantos en el magíster en la Universidad de la Frontera, y los colegas todos, no sé si habrá un colega mirando por aquí o por live, no sé, pero mis colegas todos, y era como tan normal, les salía tan fluido el tema de hablar en las siglas, y las siglas que el P, que el PME, que no sé, el pie, y yo no entendía nada, que me perdía la mitad de las charlas de lo bueno, de los profesores que aportaban. Había profesores espectaculares en el magíster, y yo no entendía nada, hasta que un día dije, no, eso ya no puede más ser así. Les pedí que por favor no ocupasen más las siglas, pero que se fueran a ocupar, que explicasen de qué se trataba.
¡Wow! Si hubiera hecho un glosario de siglas en ese momento, estaría en un cuaderno lleno. Así que eso fue como la primera dificultad. Y desde el tema de ejercer la docencia y ejercer la docencia dentro del aula, y esa experiencia la tengo dentro de la universidad de Magallanes y también en la Universidad Austral, ¿no? De que quizás mis clases son un poco distintas, a veces siento, por los comentarios de los estudiantes. Y yo ya llegué a preguntar, ¿y por qué es diferente? ¿Qué pasa? No, es que de repente usted, no sé, de repente hace unas expresiones así asado, de repente cuenta un chiste, o quizás a veces viene y sienta y conversa y puede conversar sobre determinado tema y exponer y dar ejemplos quizás sin ocupar, no sé, un PowerPoint, o quizás se ocupa el PowerPoint, es diferente, que es mucho, usted usa mucho color, entonces esas cosas como que van llamando la atención. El transcurso de los años que yo he tenido de trabajo docente en la universidad ha pasado eso. Muchas veces la gente sí le gusta y otras no. Y cuando dicen que no, y está bien también. Sí, yo he tenido alumnas que me han dicho, profe, yo no te entiendo. Entonces dije, ¿pero qué no entiendes? Cuando hablo mi portuñol, ¿no? Tú no me entiendes los conceptos y todo eso, ¿no? Y dije, no, es que usted habla muy rápido y un poco de portuñol, entonces a veces no entiendo. Entonces dije, empecé a hablar más pausado y yo digo, bueno, si no me entienden, que me preguntan de nuevo y así vamos viendo. Y he tenido bonitas experiencias, también no tantas, pero todo aporta, todo hace crecer. Perfecto, Nayara. Diana se encuentra levantando la manito. ¿Puedes activar tu micrófono, Diana? Sí, hola. Hola Diana, ¿qué tal? Hola, Nay, ¿cómo estás? Bien. Oye, Nay, yo quería, bueno, desde el rol que tengo yo en el jardín, ¿cierto? Como encargada del jardín, mi pequeña estancia de Junji, la verdad es que, bueno, al igual que tú, uno, como dices tú, uno se va nutriendo de las distintas experiencias que uno va teniendo a lo largo de su, ya sea formación académica o laboral. Yo recuerdo Gabriela Mistral, que fue mi experiencia anterior, donde había mucho niño extranjero, mucho, o sea, de 180, 15 extranjeros, por ejemplo, que eso es harto. Sí. En el jardín, mi pequeña estancia, la verdad que no es la misma realidad. Ya nosotros tenemos entre 2 o 3 niños que son extranjeros o 2 o 3 que son hijos de extranjeros. Pero me gustaría, escuchaba que están trabajando con algunas organizaciones, ¿cierto? Para ver si pueden tener mayor efecto lo que ustedes esperan con las mujeres migrantes, entendiendo que en los jardines infantiles llega mucha mujer, ¿cierto? A cargo de los niños, principalmente son las mamás las que llegan a los jardines, aun cuando los papás se están incorporando cada vez más, afortunadamente, al proceso educativo de los niños y las niñas. Sin embargo, la mayoría son mujeres. Entonces, mi pregunta es si han pensado en alguna oportunidad hacer esta alianza, ya sea como a nivel de organizacional, digamos, como institución, en este caso con Junji, o con los distintos jardines infantiles, porque yo siento, bueno, los jardines infantiles nos caracterizamos por ser muy abiertos a la comunidad y a trabajar de manera conjunta con organizaciones mientras que nos ayuden, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de los niños y las niñas. Y por supuesto, los papás, las mamás y los papás cumplen un tremendo rol ahí también. Entonces, si han pensado desarrollar algún proyecto conjunto o instalar alguna mesa de conversación, alguna mesa que esté orientada al trabajo migratorio, porque como tú dices, es un tema que es una realidad hoy día y hace rato, pero hoy día más latente que nunca, la realidad de los migrantes. Entonces, sería una súper buena oportunidad. Quizá, bueno, para los jardines hay datos que en Junji se rescata el dato de niños extranjeros. Entonces pudieran quizás partir con aquellos jardines donde hay mayor cantidad de mujeres o de hombres migrantes o de niños migrantes. Y aunque no lo hubiera, es importante estar preparado, ¿no? Sí. Buenísimo planteamiento, Diana. No, o sea, hemos hecho trabajo sí con los jardines en algún momento, pero no relacionado a migración específicamente y el trabajo con mujeres tampoco. Pero si puede aportar mucho ahí y hacer un trabajo en red sería muy bonito.
asociado sería muy bonito. Me gusta mucho esa idea. Nosotros en realidad no hemos pensado en eso todavía, porque si bien es cierto, nace el colectivo hace poco tiempo y hemos estado trabajando con las mujeres que van llegando ahí, otros temas, ¿no? Pero entre nosotros de las organizaciones migrantes, como digamos coordinadores, líderes, qué sé yo, hemos estado trabajando en poder aportar desde lo que es tramitación legal, desde lo que es ahora, bueno, el cuadro de la pandemia, lo que es lo más necesario, alimentación, ropa, apoyo de repente en armar o ayudar a arreglar algunas casas que de verdad están bien las familias bien complicadas. En ese aspecto, pero quizás post pandemia o con todo eso ya vaya mejorando y podemos ir pensando y desarrollando ahí un trabajo, porque hay mucha gente profesional dentro del colectivo también y de las otras organizaciones que son profesoras, que son docentes también, y que pueden y podemos armar un equipo de trabajo interesante también. Desde la... ¿Ah? Sí, ¿sabes por qué te lo planteo yo también? Porque en términos curriculares, la migración que hoy día sabemos que es una realidad, lo hablo como a título del jardín donde yo estoy actualmente, no está, mira, el año pasado nos pasó que hubo unas alumnas de UMAG que quisieron hacer una tesis y nos preguntaron nos preguntaron, claro, el dato de niños migrantes, no solo migrantes extranjeros, sino que migrantes de otras regiones incluso. Ok, sí. Y si bien el dato lo teníamos claro, nos preguntaron luego cómo lo incluíamos en nuestro proyecto educativo. Ajá. Y ahí quedamos, pues. Entonces, por eso Así te lo mismo. digo, porque, y ahí quedamos, o sea, ahí nació y ahí murió el tema, porque en realidad nos dimos cuenta, claro, que sabemos que tenemos niños migrantes, porque como te digo, no solo niños migrantes considerar en este caso a los extranjeros, sino que los que vienen de otras localidades u otras regiones, con costumbres, con tradiciones, con todo lenguaje distinto, y que por supuesto que curricularmente nos tenemos que hacer cargo. Sin embargo, no es así, po. Entonces, por eso te lo planteo, porque desde el punto de vista curricular también cuando uno lo declara, ¿cierto? Lo explicita, estás obligado a no hacerte el loco de ahí en adelante, po. Así mismo. Entonces hay una responsabilidad tremenda también respecto a lo que decía recién, no sé quién habló recién, Marisol creo, respecto de la importancia que tenemos también respecto del rol educativo en jardines infantiles, que es el primer nivel, y de ahí en adelante la continuidad de ir declarando cosas que vamos observando, no solo quedándonos en la discusión y en la conversación, sino que en la acción. Otro día, sobre eso, otro día estuve conversando tengo una asignatura en la U que trabaja medios de comunicación en masas y el tema cultural también, y justo estaban tocando ese tema, y leí un estudio que hablaba sobre las experiencias de interculturalidad en los años iniciales, en los jardines infantiles, y de la importancia y significado que eso tiene en los niños a esa edad y en el transcurso de su vida, ¿no? Que cuanto más probamos y experimentamos a temprana edad el tema de trabajar con otras culturas, entender otras culturas, probar, aceptar, incluir a temprana edad, y que eso se vaya repitiendo a lo largo de los años, tiene un impacto en esa persona, en la formación de su identidad, y que va a ser muy diferente a quizás otras generaciones. Y claro, y si observamos el tema educacional específico, nos damos cuenta que hace muy poco tiempo el gobierno chileno sacó incluso una página web que trabaja sobre o aporta el tema de migración dentro del aula y cómo trabajar, y el tema de la institución también, de la escuela en sí. Pero justo cuando eso se iba, yo creo que empezar a engrenar o a funcionar y todo, llegó el tema de la pandemia. Entonces creo que está muy todo todavía en stand-by. Quizás sea algo sí que se va a venir y que se tiene que venir, y yo creo que nosotros tenemos que estar adaptándonos y estudiando y viendo cómo poder aportar ahí y para que de verdad funcione. Quizás estamos lejos de aún hablar de una interculturalidad, pero el multicultural está, y yo creo que el respeto a la diversidad es importante también en ese aspecto. Y qué bueno poder empezar desde chiquitito. Nayara, en torno a eso, Mónica de Facebook también nos comunica y quiere saber información sobre el contacto del colectivo al cual perteneces. Colectivo de Mujeres Migrantes, AICEN.
Bueno, nosotros estábamos con una página en Facebook y nos sumamos a Organización de Migrantes Aysén, o Mirai. Ahí puede contactarnos y bueno, de ese me hago cargo yo ahí de ver y contestar y estar en contacto con la gente también. Y ahí coordinamos, coordinamos yo, coordina María de Lourdes, coordina Joana también, y nos llegan ahí por Instagram también, o Mirai, Organización de Migrantes Aysén. Tremenda iniciativa, Nayara. Felicitaciones por eso. Gracias. María José también, de Facebook, y como último comentario, da las gracias a Explora y a la Universidad Austral por estos espacios y la admiración hacia Nayara Chuk, gran mujer, dice, siempre pendiente de las temáticas sociales. Gracias. Siempre se intenta poder apoyar y porque uno también ya sintió en la piel y ya pasó y sabe cómo es. Entonces, si tiene la disponibilidad y puede ayudar, la idea es esa, poder aportar en ese sentido a las mujeres, en especial también con hijos y que están acá y que están con dificultad igual. Y bueno, y la prioridad en ese caso se da a las migrantes, pero si estamos con las chilenas y podemos estar juntas, qué mejor, ¿no? Yo creo que en un momento como ese, donde es tan importante y se hace muy relevante el tema de la palabra sororidad, ¿no? O sea, que importante igual es relevar eso y el concepto que tiene detrás y poder colocar en práctica y trabajar en conjunto. Nayara, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotras y con nosotros tu valiosa experiencia y conocimiento también sobre la vivencia de las mujeres migrantes en la región de Aysén y por mostrarnos también que esta pandemia viene a exponer y agravar problemáticas profundas y anteriores también a la pandemia. Ante lo que se hace evidente y urgente la necesidad de garantizar, como mencionabas, los derechos de salud, vivienda, económico, sociocultural y sobre todo lo que nos convoca en este ciclo, que es la educación de las mujeres migrantes y sus hijas, hijos, familias, especialmente en este contexto de pandemia. Así que te agradecemos muchísimo, Nayara. Gracias a ustedes. Muy interesante. Igual dejar claro que hemos estado avanzando harto en la región y ese trabajo, o sea, desde el sector público también. Igual se ha buscado que, por ejemplo, Chile Atiende ha sido co-pionero en implementar un sistema de traducción simultánea para los haitianos. Entonces, igual es importantísimo eso, ¿no? El hospital también está haciendo su parte, así que bien por ahí. Así no, dar las gracias a ustedes por haber estado escuchándome ahí, con mis perras ladrando afuera. Así que un abrazo muy gigante a todos que estuvieron presentes, que miraron por Facebook también. Sí, genial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nayara. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayara, por tus excelentes reflexiones también en torno a lo que es muy importante en estos días, ¿no es cierto? Estamos interconectados en un mundo cada vez más grande y tenemos que compartir nuestras experiencias, nuestras culturas y adaptarnos a todo lo que está pasando actualmente. Marita, estamos cerrando este ciclo de charlas hoy con un gran tema, un tema que llega al corazón de nuestra Patagonia, y te quería dar el pase para que tú puedas cerrar este gran ciclo que hemos armado. Yo más que cerrar quiero abrir el ciclo, o sea, no, estamos iniciando, efectivamente, hicimos un ciclo, se vienen muchos más, invitar a todos quienes participaron, agradecer, entender lo importante que es a partir de esta construcción de sociedad donde tenemos que plantearnos desde la búsqueda de espacios de igualdad en derechos, lo importante que es comunicar, abrir espacios para el diálogo, reflexiones, opiniones diversas y valorarnos en nuestra diversidad. Este ciclo, lo decía yo hace un ratito en la pregunta que le hacía Nayara, nos hizo un viaje por distintas miradas de la educación, con una mirada crítica, desde el conocimiento, desde la experiencia de quienes nos han acompañado. Hoy día cerramos de una muy buena forma con la presencia de Nayara, porque también nos invita a ver lo importante de la diversidad y del aporte de cada uno a la construcción de un espacio colectivo. Yo creo que nos quedamos nosotros con un tremendo desafío de seguir abriendo estos espacios con la humildad que nos caracteriza como equipo, de no ser expertos en los temas, pero sí tener una gran necesidad de aprender y de aprender colectivamente con los demás, y de que aprendamos en conjunto, aprendamos de Nayara, que es un agrado, yo lo decía, somos colegas en la universidad,
y aprender de las diferencias, y más que hacer la diferencia. Así que yo felicitar al tremendo equipo que tenemos, al respaldo que tenemos de la institución. Nuestro director estaba todos los días con nosotros, y de todos quienes estábamos comentando ahí, con Daniela, que han estado permanentemente todos los días también, invitarlos a ampliar este espacio, a difundirlo, a divulgarlo, para que podamos ir contribuyendo y creciendo colectivamente en miradas, en nuestras diferencias, y a partir de eso construir. Así es que, nada, pues gracias a Nayara por esta forma tan hermosa de cerrar, con una mujer además, y invitarlos a participar en nuestros ciclos que nos quedan. Ahí Eduardo nos va a comentar qué se viene. Además hay un tremendo cariño y un tremendo esfuerzo en este contexto de poder levantar este tipo de iniciativas, así que también reitero el agradecimiento al equipo, porque no es fácil en un contexto de pandemia poder coordinarnos, y a nuestros expositores también, que están de lejos, y ese también es una oportunidad que tenemos que aprender a valorar desde esta crisis de pandemia que estamos todos confinados. Nos ha abierto a un mundo de conocer y diversificarnos en nuestras formas y en nuestras relaciones. Así es que, nada, gracias a todos y a todas. Eduardo, Muchas ¿tú puedes gracias. contar qué es lo que se viene? Sí, se Un vienen avance muchos más ciclos, sí, un avance. Primero, también, obviamente, dar las gracias a Nayara, pero también al profesor Sergio, a Silvia y a Karina, que estuvieron en este maravilloso ciclo. Se viene un ciclo muy interesante de biodiversidad, análisis silvestre protegidas. Se vienen también ciclos de agroecología, y también algunos que vamos a trabajar con aplicaciones directas en el territorio de investigadores de todas partes. Entonces, la invitación es para que revisemos nuestras redes sociales. Estamos ahí constantemente generando estos ciclos que están muy interesantes. Entonces, muchas gracias a todos, a todas, gracias al equipo. Otra vez Nayara, director, igual, muchas gracias por estar en nuestros ciclos, y muy buenas noches a todos. Gracias.